Nuestra estructura de pensamiento, primera parte. Episodio 5. De Ricardo Martín Almada, 2003. Los caminos prohibidos de la ciencia. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El pensamiento aristotélico se aferra al mapa tomándolo por el territorio. Por lo tanto, nos aferramos a una ilusión óptica de una persona sobre una supuesta realidad en un momento dado, y eso lo registramos como el hecho en sí. Reemplazamos el mapa por el territorio. Además, la lógica aristotélica no otorga verdades nuevas, sino que sirve para probar lo ya establecido. Ejemplo: el triángulo tiene 3 lados. Para que quede claro, todo este problema viene a causa de los condicionamientos. Por ejemplo, fíjese en aquellos que leen un mismo texto. Lo que para uno significa A, para el otro puede ser B, C o D. Además de reemplazar la explicación condicionada de la cosa, ignorando a la cosa en sí. Dentro del lenguaje sería: la palabra se toma por un hecho. Además, esta palabra se convierte en un estímulo que desencadena en una reacción determinada. Como por ejemplo, tomemos la palabra cáncer. Esta palabra, más que el nombre de una enfermedad, fue convertida por la sociedad en un estímulo, cuya reacción determinada es muerte. En cambio, en otras sociedades con valores diferentes, esta misma palabra, cáncer, puede tener una reacción como si le dijeran: usted tiene gripe. En este caso, la reacción psicosomática del paciente sería de cansancio físico, congestión nasal y cama por unos días, nada más. Otro ejemplo de esto lo vivimos hoy en día, con el caso del dengue. Tanto es que los medios de comunicación difunden la información sobre los síntomas del dengue que generan ante cualquier picadura de mosquito, sea o no el Aedes aegypti, la somatización de los mismos síntomas de la enfermedad. Debido a nuestra estructura de pensamiento A, basada en los reflejos condicionados y en el principio de identidad. De ahí que hay tanta gente que dice tener dengue, pero los análisis le salen negativos. Hoy por hoy, aristotélicamente hablando, mosquito es igual a dengue. Para profundizar más en el condicionamiento impuesto por nuestra educación, volvamos a las preguntas que cité anteriormente. La humanidad no logra resolver estos paradigmas porque se encuentra desconectada de la fuente, desconectada de su espíritu y esclavizada por un razonamiento totalmente opuesto a la corriente de vida que forma parte del ritmo perfecto del universo. ¿Qué significa todo esto? Que usted solo ve lo que su mente le deja ver. Y para colmo, toma esta percepción mental como la única forma válida de percibir las cosas y las toma como verdaderas y definitivas. Habrá escuchado y repetido estas frases con que el humano justifica su muy lejana distancia del conocimiento.
no existe una sola verdad, o cada uno tiene su verdad. La verdad última existe independientemente de los diferentes divagues que se hagan sobre ella o los mapas que se tengan. Este sistema aristotélico, instalado en su mente y que rige su pensamiento, divide lo indivisible, toma como vivo lo muerto, toma como realidad la ilusión y, así, lo mantiene dormido, lejos de la verdad y totalmente sometido a las exigencias de este sistema materialista, que lo necesita en ese estado adormecido para seguir sosteniéndose. Durante milenios, fuimos sometidos como esclavos para servir al sistema y a las estructuras que lo soportan, y entre estas, por tomar un ejemplo del poder reinante actual, nuevamente podemos encontrar a las religiones que han utilizado vorazmente este sistema de pensamiento, haciendo uso y abuso de él para someter a la humanidad hasta hoy día. El caso más extremo y relativamente cercano entre los ejemplos religiosos lo representa la Iglesia Católica, que ejerció su poder con la fuerza del dinero, promoviendo y financiando guerras sangrientas, que costó la vida de millones de paganos para imponer la imagen de un Dios vengativo y contradictorio, muerto en una cruz. Estos personajes que se hacen llamar ministros de Dios se impusieron como los dueños de la verdad, y en los varios siglos que duró la Inquisición sometieron a millones que tenían otra forma de vivir, de ver y sentir la vida y al Dios vivo, y los torturaron hasta la muerte, quemándolos o descuartizándolos vivos si no aceptaban su verdad. Fue así, por medio del terror y el dinero, que forzaron el pensamiento aristotélico, ya que servía perfectamente a sus planes. Ellos eran los únicos que dictaban las pautas de lo bueno y lo malo, de lo verdadero y lo falso, de qué es pecado y qué no, de la realidad y la fantasía, de lo divino y lo satánico, según su criterio basado en sus intereses, recibiendo onerosos ingresos por las indulgencias de los pecadores. Esto se aplicó luego a los idiomas, ciencia, economía, política, literatura, historia, filosofía, etc., para sostener la estructura imperialista, ya que es imposible dominar a multitudes despiertas y conscientes. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegro.